¿Alguna vez has sentido que cuanto más lo intentas, más te pierdes? Que mientras más buscas conexión, más vacío y cansancio se acumulan dentro de ti. ¿Por qué ocurre que la mente no se quieta y vuelve una y otra vez al mismo punto, incluso cuando sabes que insistir solo te desgasta? Hay un tipo de desorden silencioso que no se nota desde fuera, pero consume por dentro. Una atención que persigue sin descanso, una voluntad que se inclina y una presencia que, poco a poco, deja de sostenerse por sí misma. El impulso de buscar y el desorden interior. Cuando una persona siente la necesidad constante de buscar, de acercarse, de insistir o de mantenerse visible, rara vez se detiene a examinar el origen de ese impulso. Se mueve, actúa, reacciona. Pero el estoicismo comienza precisamente donde la mayoría no mira, en el estado interno que precede a la acción. Porque ningún comportamiento repetido nace de la casualidad. Nace de una forma de desorden que se ha vuelto habitual. Buscar no siempre es una expresión de interés genuino. Muchas veces es una respuesta automática a una incomodidad interna, una inquietud que no sabe quedarse quieta. La mente, cuando pierde estructura, intenta compensar moviéndose hacia afuera. Busca contacto, validación, señales. No porque el otro sea indispensable, sino porque el silencio interno se ha vuelto difícil de sostener. Este impulso no se manifiesta como desesperación evidente. Es más sutil. Se presenta como preocupación, como intención razonable, como deseo de aclarar, de mantener el vínculo, de no perder terreno. Pero detrás de esas justificaciones hay una realidad más profunda. La mente no está en reposo, está dispersa. Y cuando la mente se dispersa, busca anclarse a algo externo para no enfrentarse a su propio vacío. El estoico entiende que el problema no está en el acto de buscar en sí, sino en la dependencia que se construye cuando la búsqueda se convierte en hábito. Cada vez que la mente se dirige hacia afuera, esperando una respuesta, se refuerza una dinámica silenciosa, la sensación de que la estabilidad emocional depende de algo que no se controla. Y todo lo que no se controla, cuando se vuelve necesario, genera sufrimiento. Este tipo de desorden no se corrige con fuerza ni con negación, se corrige con observación, con una mirada honesta que reconoce que algo dentro ha perdido su eje. La atención ya no está gobernada, se desplaza sola. La voluntad ya no decide con claridad, responde a impulsos. Y en ese estado, cualquier interacción externa se carga de peso innecesario. Buscar constantemente debilita la presencia. No porque sea incorrecto querer conexión, sino porque la repetición sin conciencia erosiona la firmeza interior. La persona deja de habitarse plenamente y comienza a proyectarse hacia el otro, y cuanto más se proyecta, menos se sostiene. Es un proceso gradual, casi imperceptible, pero profundamente transformador. El estoicismo no condena este estado, lo explica. Reconoce que el ser humano, cuando pierde orden interno, intenta restaurarlo donde puede. Pero también enseña que el orden auténtico no se recupera fuera, sino dentro. Mientras la atención siga saliendo de forma compulsiva, la inquietud persistirá. No importa cuántas respuestas lleguen, no importa cuánta cercanía se logre. El desorden seguirá activo porque su origen no ha sido atendido. Este primer paso no exige cambiar conductas de inmediato. Exige algo más difícil. Reconocer que el impulso de buscar es una señal, no una solución. Una señal de que la mente necesita estructura, no estímulo.
de que la presencia necesita fortalecerse antes de dirigirse hacia otro. No intentes corregir este impulso todavía. Antes de actuar, necesitas entender qué parte de ti no sabe permanecer en calma. En la siguiente parte, iremos más profundo en cómo la atención se convierte en dependencia sin que lo notes. Cuando la atención deja de pertenecerte, la mayoría de las personas no entiende cuándo comienza realmente la dependencia. No empieza con apego declarado, ni con necesidad evidente. Empieza en un lugar más silencioso, en la atención, en la forma en que la mente decide, una y otra vez, regresar al mismo punto. Pensar no parece peligroso, recordar no parece excesivo. Pero cuando la atención se vuelve repetitiva y automática, deja de ser una elección y se convierte en un hábito. El estoicismo considera la atención como una de las facultades más valiosas del ser humano. No porque controle el mundo externo, sino porque determina la calidad del mundo interno. Aquello a lo que dedicas tu atención se convierte en el centro de tu experiencia. Y cuando ese centro se desplaza constantemente hacia otra persona, tu estabilidad empieza a depender de algo que no puedes gobernar. Este proceso ocurre sin ruido. La mente se justifica. Dice que es normal pensar en alguien. Dice que es humano preocuparse. Dice que no hay daño en revisar, en anticipar, en interpretar. Pero cada repetición refuerza un patrón. La atención ya no responde a la voluntad, responde al impulso. Y cuando eso ocurre, la mente pierde soberanía. La dependencia emocional no consiste en amar demasiado. Consiste en no poder retirar la atención cuando es necesario, en no saber cerrar el pensamiento, en no tolerar el vacío que aparece cuando la mente deja de girar alrededor del otro. Ese vacío no es ausencia de amor, es ausencia de orden. Y la mente desordenada busca llenarse, aunque sea con inquietud. El estoico observa este fenómeno sin dramatizarlo. Sabe que la atención indisciplinada se dispersa igual que un cuerpo sin entrenamiento pierde fuerza. No se corrige castigándose, sino recuperando el mando. Pero para recuperar el mando, primero hay que admitir que se ha cedido. Y esa admisión suele ser incómoda, porque implica aceptar que no todo lo que sentimos merece ser seguido. Cuando tu atención está fuera de ti durante demasiado tiempo, comienzas a vivir en estado de reacción. Reaccionas a silencios, a señales ambiguas, a gestos mínimos. La mente interpreta todo porque necesita sostener la narrativa que ha construido. Y cuanto más interpreta, más se agota. No descansa, no se quieta, permanece en alerta constante. Este estado no es pasión profunda, es fatiga mental, es la consecuencia de una atención que no ha aprendido a retirarse. El estoicismo insiste en algo fundamental. No todo pensamiento necesita continuidad. No todo lo que recuerdo necesita desarrollo. No todo impulso necesita acción. La verdadera fortaleza mental no está en pensar más, sino en saber cuándo detenerse. Mientras la atención siga escapándose hacia el mismo punto, no importa cuántas decisiones tomes a nivel externo. Puedes prometerte no escribir, no buscar, no insistir. Pero si la atención sigue allí, el conflicto permanece. La raíz no es la conducta, es el foco. Y el foco solo cambia cuando la mente aprende a tolerar la quietud. Aquí comienza el verdadero trabajo interior. No en eliminar pensamientos, sino en reducir su autoridad. En observarlos sin seguirlos. En permitir que aparezcan sin convertirlos en centro. Esto no se logra de un día para otro.
Requiere disciplina silenciosa, repetida, poco visible. Pero es el único camino que devuelve la atención a su lugar legítimo. Si sientes que tu mente se resiste a soltar incluso cuando sabes que debería, no es debilidad, es falta de entrenamiento. En la siguiente parte veremos cómo el miedo al vacío mantiene viva esta dependencia sin que seas consciente de ello. El miedo al vacío y la ansiedad que lo sostiene. Cuando la atención intenta retirarse y no puede, casi siempre hay una fuerza silenciosa empujando en dirección contraria. Esa fuerza no es amor, ni apego consciente, ni siquiera deseo. Es miedo. No un miedo evidente, sino uno más profundo y difícil de reconocer. El miedo al vacío. La mente teme quedarse sola consigo misma, sin estímulo, sin narrativa, sin una figura externa alrededor de la cual organizar sus pensamientos. El vacío no es la ausencia de algo externo, es la ausencia de estructura interna. Cuando la mente no tiene un orden claro, cuando carece de una dirección firme, el silencio se vuelve incómodo, no porque sea dañino, sino porque revela la fragilidad del equilibrio interior. Y frente a esa revelación, la mente busca refugio, busca ruido, busca movimiento, busca a alguien. Este miedo rara vez se admite, se disfraza de preocupación legítima, de sensibilidad emocional, de deseo de claridad. Pero en el fondo, lo que la mente intenta evitar es quedarse sin apoyo psicológico. Pensar en alguien mantiene ocupada la atención. Llena los espacios. Evita que emerjan preguntas más incómodas sobre el propio sentido, la propia firmeza, la propia capacidad de estar en calma sin depender de otro. El estoicismo no ve el vacío como un enemigo, lo ve como una prueba de cuánta solidez interna se ha construido. Cuando el silencio aparece y la mente se agita, no es señal de que algo esté mal fuera, sino de que algo dentro necesita fortalecerse. El miedo al vacío no se elimina buscando más estímulo, se supera aprendiendo a permanecer. Aquí es donde muchas personas confunden autocontrol con represión. Creen que dejar de buscar significa forzarse a no sentir, a no pensar, a no reaccionar. Pero el estoico entiende la diferencia. No se trata de bloquear la mente, sino de no obedecerle ciegamente, de permitir que el impulso exista sin convertirlo en acción, de sostener la incomodidad sin huir. La ansiedad que acompaña a este proceso no es una señal de fracaso, es una señal de reajuste. La mente, acostumbrada a apoyarse en algo externo, protesta cuando ese apoyo se retira, quiere volver a lo conocido, quiere recuperar la sensación de control que le daba la búsqueda. Pero ese control era aparente. Dependía de factores externos y, por tanto, era frágil. Mientras el miedo al vacío siga dirigiendo las decisiones, la dependencia se mantendrá viva. No importa cuántas veces se racionalice el comportamiento. No importa cuántas explicaciones se construyan. El patrón seguirá activo porque la raíz no ha sido atendida. El estoico no discute con el miedo, lo atraviesa. Sabe que solo enfrentándolo puede desactivar su poder. Aprender a estar en silencio con uno mismo es una forma de valentía poco reconocida. No produce resultados inmediatos. No ofrece alivio rápido, pero construye algo más duradero, la capacidad de sostenerse sin apoyos externos. Y cuando esa capacidad empieza a desarrollarse, la mente deja de buscar compulsivamente.
no porque alguien haya cambiado, sino porque ya no lo necesita. Si este miedo al vacío te resulta familiar, no intentes eliminarlo. Obsérvalo. En la siguiente parte, veremos cómo el silencio, lejos de ser una pérdida, se convierte en una prueba decisiva de fortaleza interior. El silencio como disciplina, no como estrategia. Cuando una persona deja de buscar, lo primero que aparece no es alivio, sino silencio. Y ese silencio rara vez se experimenta como paz al inicio. Se siente como ausencia, como suspensión, como una pausa incómoda donde la mente no sabe qué hacer consigo misma. El error común es interpretar este silencio como pérdida, pérdida de conexión, de oportunidad, de control. Pero desde la mirada estoica, el silencio no es una estrategia social ni una táctica emocional. Es una disciplina interior. El silencio revela el verdadero estado de la mente. Cuando no hay estímulo externo, no hay conversación, no hay movimiento hacia el otro, todo lo que estaba oculto sale a la superficie. Aparecen pensamientos insistentes, impulsos de escribir, deseos de aclarar, justificaciones para volver a buscar. El estoico no interpreta esto como una señal de que el silencio es incorrecto, sino como evidencia de cuánto dependía la mente del ruido. Aquí se define la diferencia entre represión y dominio. Reprimir sería forzarse a callar mientras la mente sigue en guerra. Dominar es sostener el silencio con presencia consciente, sin necesidad de huir ni de actuar. El estoicismo no pide que elimines el impulso, sino que no le concedas autoridad. El impulso puede estar, la acción no es obligatoria. El silencio sostenido no es pasividad, es un acto de voluntad. Requiere atención constante, porque la mente buscará excusas para romperlo. Dirá que es lo correcto, que es necesario, que es ahora o nunca. Pero esas voces no provienen de la claridad, sino de la ansiedad que no sabe permanecer quieta. El estoico escucha esas voces sin obedecerlas. En este punto, muchos abandonan, no porque el silencio no funcione, sino porque expone una verdad incómoda, que gran parte de la identidad emocional estaba ligada a la reacción del otro. Sin esa reacción, la mente se siente desnuda, y esa desnudez exige reconstrucción, no externa, sino interna. Sostener el silencio implica aceptar que no todo necesita respuesta inmediata, que no toda inquietud merece acción, que la dignidad interior se construye precisamente en esos momentos donde podrías actuar, pero eliges no hacerlo. Esta elección no te vuelve distante, te vuelve presente contigo mismo. El silencio disciplinado empieza a reorganizar la atención. Poco a poco, la mente deja de girar alrededor del mismo punto. No porque se fuerce, sino porque ya no recibe refuerzo. La energía que antes se dispersaba empieza a concentrarse. Y esa concentración devuelve peso a la presencia, no visible, no anunciada, pero real. El estoicismo entiende que la verdadera fortaleza no se demuestra en el movimiento constante, sino en la capacidad de detenerse sin colapsar. El silencio es ese entrenamiento invisible. No busca resultados inmediatos, busca orden. Y el orden, una vez establecido, cambia todo lo demás sin necesidad de intervenir directamente. Si el silencio todavía se siente pesado, no lo rompas. Ese peso es parte del proceso. En la siguiente parte, veremos qué ocurre cuando la presencia empieza a reconstruirse desde dentro. La reconstrucción de la presencia interior. Cuando el silencio se sostiene el tiempo suficiente, ocurre algo que no es inmediato ni evidente.
No aparece una emoción nueva ni una sensación de victoria. Lo que aparece es una reorganización lenta de la presencia interior. La mente, privada del estímulo constante que antes la mantenía ocupada, comienza a redistribuir su energía. Este proceso no es cómodo, pero es profundamente formativo. Al principio, la atención sigue intentando escapar. Se dirige hacia recuerdos, hipótesis, escenas pasadas o imaginadas. Pero al no encontrar respuesta externa, pierde fuerza. No desaparece de golpe, pero deja de dominar. El estoico observa este cambio sin entusiasmo ni rechazo. Entiende que la mente, como el cuerpo, necesita tiempo para adaptarse a una nueva postura. La presencia interior no se reconstruye pensando en uno mismo, sino habitándose. Permanecer en el propio espacio mental, sin buscar distracciones, exige una forma de disciplina silenciosa. No se trata de repetir afirmaciones ni de convencerse de algo. Se trata de estar, de sostener la atención en el momento presente, incluso cuando resulta monótono o incómodo. En este punto, muchas personas experimentan una sensación extraña, menos urgencia, pero más claridad. La mente ya no corre, pero tampoco se siente eufórica. Es una calma sobria, casi austera. El estoicismo valora precisamente este estado porque no depende de estímulos externos. No necesita validación, no se apoya en la reacción del otro. A medida que la presencia se fortalece, cambia la relación con el impulso de buscar. Ya no se vive como una orden, sino como una señal. Aparece, se reconoce y se deja pasar. Esta distancia marca una diferencia esencial. La mente recupera su capacidad de elegir. No reacciona automáticamente. Decide. La reconstrucción de la presencia interior también implica aceptar una verdad incómoda. Parte del sufrimiento provenía de haber delegado demasiado poder emocional fuera. Reconocer esto no genera culpa, sino responsabilidad. El estoico no se reprocha el pasado, aprende de él. Entiende que la dependencia no fue un error moral, sino una falta de estructura. Cuando la presencia se consolida, el comportamiento externo cambia sin esfuerzo. No hay necesidad de controlar cada gesto ni de imponerse reglas rígidas. La coherencia interna empieza a guiar la acción de forma natural. La mente ya no busca porque no se siente incompleta. No insiste porque no teme desaparecer. Este proceso no elimina el deseo de conexión, lo transforma. La conexión deja de ser una necesidad para convertirse en una posibilidad. Y esa diferencia es crucial. La necesidad presiona, la posibilidad espera. La necesidad agota, la posibilidad sostiene. El estoicismo no promete que el mundo responda a esta transformación. No garantiza atención, respuesta ni reconocimiento, pero asegura algo más estable: la recuperación de la dignidad interior. Una dignidad que no depende de ser buscado ni de ser sentido, sino de estar en orden consigo mismo. Si empiezas a notar menos urgencia y más quietud, no la interpretes como vacío. Es señal de que algo se está reordenando. En la siguiente parte veremos cómo este cambio interno empieza a modificar la percepción externa sin que lo busques. Cuando la percepción externa comienza a cambiar. Cuando la presencia interior se ha reconstruido lo suficiente, ocurre un cambio que muchos no anticipan. No es inmediato ni espectacular, y por eso suele pasar desapercibido. La percepción externa empieza a modificarse. No porque hayas hecho algo distinto hacia afuera, sino porque ya no estás orientado hacia afuera de la misma manera. El estoicismo entiende este fenómeno no como una técnica social,
sino como una consecuencia natural del orden interno. La mente que ya no busca transmite algo diferente. No lo comunica con palabras, ni con gestos evidentes, sino con ausencia de urgencia. Esa ausencia se percibe, no como indiferencia, sino como estabilidad. Cuando una persona deja de moverse desde la necesidad, su presencia gana densidad. Ya no está pidiendo ser vista, está simplemente ahí. Este cambio no provoca siempre una reacción inmediata. A veces no provoca ninguna reacción visible, pero altera el campo relacional. La interacción deja de estar cargada de expectativa. El silencio ya no es tensión, es espacio. Y en ese espacio, los demás sienten algo distinto, aunque no sepan explicarlo. El error común es interpretar este momento como una confirmación externa del proceso. El estoico no cae en esa trampa. No espera señales para validar su disciplina. Entiende que el verdadero cambio ya ocurrió, la atención regresó a su lugar. Todo lo demás es secundario. Cuando la percepción externa cambia, también cambia la forma en que te relacionas con ella. Ya no buscas interpretar cada gesto ni cada silencio, no porque hayas aprendido a leer mejor a los demás, sino porque ya no necesitas hacerlo. La mente, menos dispersa, deja de proyectar significados donde no los hay. Aquí se revela una verdad incómoda. Gran parte del sufrimiento relacional no proviene de lo que ocurre, sino de cómo se interpreta, y esa interpretación está directamente ligada al estado interno. Una mente inquieta ve amenazas y pérdidas, donde una mente ordenada ve simplemente hechos. El estoicismo enseña que no debes perseguir la percepción ajena, debes cuidar la tuya. Cuando tu percepción interna es clara, la externa pierde poder sobre ti. Ya no determina tu estado emocional. Ya no dirige tus decisiones. Este punto es delicado. Algunos confunden esta estabilidad con frialdad. No lo es. Es templanza. Es la capacidad de estar presente sin depender, de relacionarse sin disolverse, de escuchar sin perder el eje. La presencia firme no excluye la sensibilidad, la ordena. Cuando ya no buscas ser sentido, empiezas a ser percibido de otra manera. No como alguien que necesita, sino como alguien que se sostiene. Y aunque esto pueda generar interés externo, el estoico no se aferra a ello. Sabe que el verdadero logro no está en ser notado, sino en no necesitar serlo. Si comienzas a notar este cambio en cómo te percibes y cómo percibes a los demás, no lo apresures. Aún falta comprender el sentido profundo de todo este proceso. En la siguiente parte, nos acercaremos a la revelación silenciosa que une todo lo anterior. Lo que realmente cambia cuando dejas de buscar. Llegados a este punto, es posible mirar atrás con mayor claridad, no para analizar cada paso, sino para reconocer el hilo silencioso que ha sostenido todo el proceso. Al inicio parecía que el problema estaba fuera, en la respuesta que no llegaba, en la atención que se perdía, en la conexión que no se sostenía. Pero poco a poco se vuelve evidente que el verdadero cambio no ocurrió en el exterior, sino en la relación que mantienes con tu propia atención. Cuando dejas de buscar, no desaparece el deseo de conexión. Lo que desaparece es la confusión entre conexión y estabilidad. Ya no necesitas que algo ocurra fuera para sentirte en orden dentro. Y esta distinción, aunque sutil, transforma por completo la forma en que te mueves en el mundo. Aquí es donde el sentido profundo del proceso empieza a revelarse. Aquella inquietud inicial, esa sensación de dispersión, de empuje constante, no era señal de amor ni de interés intenso. Era señal de un centro debilitado.
La mente estaba desalineada, buscando fuera el equilibrio que no encontraba dentro. Y mientras ese centro permaneciera inestable, cualquier relación se convertiría en un lugar de tensión. El estoicismo no llama a esto fracaso, lo llama desorden. Y todo desorden puede corregirse si se aborda con disciplina y claridad. Dejar de buscar no fue una estrategia para provocar una reacción externa. Fue una forma de retirar la atención de aquello que la fragmentaba. Fue una decisión de volver al propio eje. Cuando este eje se recupera, la mente deja de girar en círculos. No porque haya respuestas definitivas, sino porque ya no las necesita para sostenerse. La inquietud pierde su fuerza. El impulso se debilita, y en ese silencio renovado aparece algo más estable, una presencia que no depende de ser confirmada. Ahora es posible entender por qué, en algunos casos, al dejar de buscar algo cambia fuera. No porque se haya aplicado una técnica, sino porque la energía dejó de dispersarse. La presencia se volvió más íntegra, más coherente, y la coherencia, aunque no se anuncie, se percibe. Pero este no es el punto final. Sería un error interpretar este cambio como un logro externo. El estoico no mide su avance por la reacción ajena, sino por la calidad de su dominio interno. Si algo cambia fuera, se acepta. Si no cambia, también. Porque la estabilidad ya no depende de ello. Lo esencial de este recorrido no es ser sentido por otros, es dejar de perderse a uno mismo en el intento. Cuando comprendes esto, el impulso inicial se reinterpreta. Aquello que parecía una necesidad externa era, en realidad, una señal interna pidiendo orden. Estamos cerca del cierre, pero no del final. Falta integrar todo esto en una comprensión clara de responsabilidad personal y disciplina interior. En la última parte, el sentido completo quedará en silencio, pero firme. Orden interior, responsabilidad. Ahora todo puede verse con mayor sobriedad. Aquella confusión inicial, ese impulso persistente de buscar, de insistir, de mantenerse presente incluso cuando algo dentro pedía descanso, no era una señal del exterior. Era una señal interna. No hablaba de la otra persona, ni de la relación, ni de la respuesta que no llegaba. Hablaba de una mente que había perdido su orden y buscaba fuera lo que debía reconstruir dentro. Este es el punto donde el estoicismo se vuelve ineludible, porque ya no se trata de comprender un patrón emocional, sino de asumir responsabilidad sobre él. La mente no se dispersó por accidente. La atención no se entregó sin consentimiento. Poco a poco, se permitió que el foco se desplazara, que la estabilidad dependiera de algo externo, que el silencio se volviera insoportable. Reconocer esto no es un acto de culpa, sino de madurez. Cuando dejas de buscar, no estás renunciando a nadie. Estás retirando tu atención de un lugar donde ya no te pertenecía. Estás devolviéndola a su función esencial, sostener tu presencia, tu claridad y tu capacidad de decidir. Esa es la verdadera transformación, no la reacción del otro, no el cambio en la dinámica externa, sino la recuperación de la soberanía interna. Aquí se revela por completo el sentido del inicio. Aquella pregunta sobre el desorden, la confusión y la dispersión no pedía una respuesta emocional, pedía una respuesta disciplinada. La mente se sentía perdida porque había abandonado su eje, porque había confundido conexión con dependencia, atención con necesidad, silencio con pérdida. Al corregir estas confusiones, el impulso pierde su fuerza. El estoicismo no promete relaciones perfectas, ni resultados visibles.
promete algo más exigente y más duradero: la capacidad de mantenerse íntegro sin importar el contexto. Cuando tu estabilidad no depende de ser buscado, respondido o sentido, tu presencia se vuelve firme. Y desde esa firmeza, cualquier vínculo futuro nace desde la elección, no desde la carencia. La disciplina interior no es rígida ni cruel, es clara. Te enseña a no obedecer cada impulso, a no seguir cada pensamiento, a no llenar cada silencio. Te devuelve la dignidad de la pausa, la fuerza de la contención, el respeto por tu propia atención. Dejar de buscar no significa cerrar el corazón, significa cerrar el desorden. Significa comprender que el valor personal no se negocia a través de la insistencia, y que la calma no se alcanza acumulando respuestas, sino retirando dependencias. Cuando aceptas esto, algo se asienta. No hay euforia, no hay proclamación, solo una sensación de alineación tranquila. La mente deja de dispersarse. La atención vuelve a casa. Y en ese regreso silencioso, recuperas algo esencial: la capacidad de estar contigo mismo sin huir. Esa es la base de toda relación sana y también de toda vida bien gobernada. Y ahora, una última línea, simple y humana. No estabas buscando a alguien, estabas intentando volver a ti.